Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, presenta desde La Coruña, España, al pastor José Mera en Lo que dice la Biblia. El miércoles estábamos aquí yo y mi esposa y estábamos en ayuno y sentí en mi corazón una palabra y yo dije, no voy a dar la escuela dominical, vamos a hacer el culto especial en agradecimiento al Señor. Hoy cumplimos 12 días de ayuno, ¿verdad? Y en esos 12 días de ayuno y oración es para romper ligaduras, para romper cadenas. 16 días, perdón, para romper toda ligadura, para romper toda atadura. Estamos haciendo el ayuno del Señor, el ayuno de Isaías, ¿verdad? No estamos ayunando para nosotros, sino lo que estamos haciendo es libertar al que está cautivo. Y Dios me trajo una palabra a mi corazón, tengo aquí unos textos bíblicos, y yo quiero transmitirle a usted lo que Dios me ha dado a mí. Y quiero transmitirle para que en esta mañana, en este día, nosotros tengamos en cuenta cuánto Dios nos ama. Y quiero contar una pequeña historia y que cada uno de nosotros pueda sopesar la palabra en su corazón. En primer lugar, piense, hermano, que estamos orando y ayunando para romper toda ligadura y toda atadura. La palabra que yo traigo se encuentra en Primera de Reyes, y voy a estar hablando en el capítulo 17 y capítulo 18. El verso que escogí para leer se encuentra en Primera de Reyes 18, verso 20 y verso 21. Preferiría dejar esto, si me escuchan, prefiero dejarlo. Dice en el verso 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiero contar una historia, la historia de Elías, cuando estaba en pleno ministerio, ya hacia el final. Se habla de crisis en estos días. Se habla de tantas cosas en estos tiempos. Pero yo quiero contarle la historia de un hombre de Dios. Elías, Dios le encomendó una situación y le dijo: ve y ora para que no llueva. Cuando fue y oró para que no lloviera, Dios le habló a Elías y le dijo: ve y escóndete en una cueva. Elías, obedeciendo a la voz de Dios, fue a la cueva, y dice la Biblia que mientras él estaba en esa cueva, y esa cueva soltaba agua, dése de cuenta que había crisis, estoy hablando del tiempo de crisis. Él bebía del agua de la cueva y Dios le mandó cuervos que le dieran de comer pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Quiere decir que en tiempo de crisis, el siervo de Dios, Dios le enviará su cuervo, Dios le enviará su sustento, pero no habrá crisis para los siervos de Dios. Si en esta mañana hay siervo de Dios aquí,
siervos y siervas de Dios, sepan que para la iglesia no hay crisis. La crisis es algo que el gobierno inventa para él subirse los impuestos, para vivir bien. Pero más crisis que esta, que la que estamos pasando nosotros, estaba pasando en aquellos días. Elías creyó en Dios y obedeció a Dios. No quiero decir que no haya problemas en la vida. Acabamos de entregar un año precioso, un año donde hemos luchado y hemos definido nuestra vida. Pero comienza un año más. Y nosotros cada principio de año siempre hay las mismas promesas. Voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a hacer lo otro. Pero fíjense en este pasaje, voy a ser muy breve porque creo que Dios con pocas palabras habla a buenos entendedores. Después que vino la sequía y el regatico ese se secó, Dios le dijo a Elías, levántate y vete a un pueblo que tenga una mujer viuda allí preparada esperando que llegues. Y cuando Elías obedeció a Dios y llegó, dice que llegó y la mujer estaba recogiendo leña para ir a hacer una tortita y echarse a morir ella y su hijo. La crisis había llegado a esa aldea. Pero cuando llegó Elías a ese lugar, él le preguntó a la mujer, le dijo, tráeme un vaso de agua. Fíjense que la Biblia dice que el que le dé un vaso de agua a un profeta, bendición de profeta recibirá, ¿sí o no? Cuando ella iba hacia adentro para recoger el vaso de agua, Elías repitió la palabra y le dijo, mujer, ve y hazme una torta pequeña bajo las brasas y tráemela. Yo quiero que usted lleve la secuencia de la palabra que Dios me está dando. Y ella se giró y dijo, eso era lo que estaba haciendo, recoger leña para hacer un poco de torta con un poquito de harina que tengo para mí y para mi hijo. Yo quiero que usted se acerque. He subrayado algo aquí para leerlo. En el verso 8 del capítulo 17. Dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando Dios nos envía a un lugar, Dios nos va a sustentar. Cuando Él le dijo esa palabra a la mujer un poquito más abajo, Él dijo una promesa de Dios que se encuentra, creo que por el verso 13. Elías le dijo, no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ella una, porque pequeña, torta, cocida debajo, ¿de qué? De las ascuas. ¿Y qué dice después? Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y fíjese lo que dice luego. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Escuche, le dijo, haz como yo te digo, porque si haces como yo te digo, en tu casa no va a faltar alimento. Esto se me parece muy mucho a lo que dice Malaquías cuando dice, traed los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme en esto. Pero ustedes saben que yo no hablo de ese tema. Lo que yo quiero darle a entender es que cuando uno está en Cristo, cuando uno camina en Cristo, no tiene que tener miedo a la crisis, ni temor a la crisis. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso con nosotros está. No temas, porque los alimentos de tu casa no van a fallar. Y fíjese que cuando eso sucedió, ella obedeció. Y lo más hermoso es que todo fue muy bonito y terminaron de comer. Y dice que el aceite y la harina no escaseó.
Pero vino una pequeña prueba. Yo pienso personalmente que Dios quiso decirle algo a la viuda. Llegó un momento en que el hijo murió, una prueba. Y cuando el hijo murió, ella se volvió hacia el profeta y le dijo: ¿qué tienes conmigo, varón de Dios? He hecho lo que tú me has dicho. Te he dado la torta, te he dado de comer y ahora mi hijo se muere. Y él le dijo: tráeme aquí tu hijo. Lo llevó al lugar donde él dormía. Dice que se acostó 3 veces sobre él. Y el muchacho resucitó. Ni la muerte se le retiene al Señor cuando uno obedece a Dios. Y entonces me gusta mucho porque cuando llegó y le entregó su hijo a la mujer, Dios le dio un mensaje a la mujer. Y la mujer, fíjese, contesta en el verso 24 del capítulo 17. Léaselo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que tú eres un hijo de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mujer necesitaba saber que Elías era un profeta de Dios. Y tenía que suceder algo. Esa mujer, para ver un milagro, tuvo que ver a su hijo morirse. Muchas veces queremos ver el milagro, pero no queremos sufrir las consecuencias. Fíjense, hermano, que después Elías cambió de rumbo. Dios lo llamó y le dijo: vete junto al rey de Israel, al pueblo. ¿Cómo dice? Acá. Y llegó allá, y ahí es donde yo quiero empezar un poquito el mensaje. Dios está hablando a todos nosotros. Y cuando llegó a ese lugar, ya usted sabe la historia, entró y cuando llegó el verso 20 dice: entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y aconteció que acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Qué significa la palabra claudicar? ¿Qué quiere decir claudicar? El pueblo estaba en ese momento en una situación indecisa. Y él le dice: ¿hasta cuándo vais a caminar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a estar en Cristo y estar en el mundo? ¿Hasta cuándo vais a caminar en dos religiones? Esa es la pregunta que Dios le hace hoy en la iglesia a algunos. ¿Hasta cuándo vas? Yo le diría a los jóvenes que todavía están dudando de servir a Dios o estar en el mundo: ¿hasta cuándo vas a tomar la decisión de decir: voy a decidir estar con Cristo o voy a decidir estar en el mundo? Quise que Israel diera el testimonio hoy, porque hace 7 meses estaba en el mundo y hoy está casado con su esposa y los dos convertidos a Cristo y dando testimonio. Hay gente que vive en su matrimonio un desastre. Hermano, yo creo que es tiempo de tomar una decisión. Yo creo que esta iglesia, hay gente en esta iglesia que tiene que tomar una decisión. Yo soy un hombre que ustedes me conocen. Yo no soy un pastor que he venido en nómada, que he traído la bendición y me he ido. Yo no soy un pastor que venga a predicar aquí cada año, o que le venga a decir usted 4 cosas bonitas. Ustedes conocen mi vida. Llevo toda mi vida aquí delante de ustedes. Yo sé en quién he creído. Yo he tomado una decisión en mi hogar, en mi vida, y quiero que mi iglesia tome esa decisión de servir a un Dios todopoderoso. Por eso estamos en ayuno y oración, para aquellos que no pueden, hermano, consagrarse, se consagren de una vez. Estamos en una iglesia que creemos en el evangelio apostólico. Creemos en el evangelio que Cristo le dejó a los apóstoles. Creemos en las sanidades. Creemos en la liberación de demonios. Creemos en que se rompen las ataduras. Por eso estamos en ayuno y oración. Y yo les suplico a esas personas que están viviendo una doble vida, que tomen una decisión ya. Se lo imploro delante del Señor. Que en este
no más al mundo, ya no más al pecado.